espacio para que avancemos. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Martínez Chamorro. Él es médico veterinario y zootecnista, magíster en bioética y PhD en agroecología. Es académico número 16 de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. Él nos va a estar hablando un poco con respecto a las acciones éticas y bioéticas relacionadas a carnívoros domésticos. Aprovecho para informarles antes de que inicie el doctor algunas particularidades. Recordar hacer el ejercicio del aula. Hoy les estaré presentando al final la segunda actividad. Los que no hayan hecho, los que no ingresaron una vez y ahora no los deja ingresar, por favor me buscan para que antes de que se vayan puedan ingresar, porque recuerden que si no hacen el ejercicio del aula virtual, pues no se les entrega el certificado, y pues sin certificado, uno de los objetivos de hacer la participación es que ustedes obtengan sus certificados. Aquellos que no pudieron asistir hoy por alguna razón, por ejemplo Universidad del Tolima, que pues el profesor pues excusa por los estudiantes por 2 o 3 situaciones que hay particulares allí y los permisos académicos, ellos realizarán el ejercicio pues de manera virtual igual que los otros compañeros. La idea es que puedan realizar todas las actividades y a partir de esa realización de actividades puedan recibir el certificado. Los que hayan participado el semestre anterior de la iniciativa, también a sus correos ya en la presente semana, gracias a nuestro pasante de Paz y Región, tiene que haberles llegado el certificado del semestre pasado. Si no les llegó el certificado, puede ser que escribieron mal el correo. La ventaja es que si les llegó cualquiera de sus compañeros, pues desde ese pueden ingresar al Drive y buscar si está el certificado de ustedes. Si no lo hay, pues por favor agradezco que se acerquen también a mí hacia el final de la conferencia para poder revisar. ¿Listo? Entonces, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo les quiero comentar un poquito acerca de algunas reflexiones que se han hecho a partir de este tema, que para algunos puede ser sin ninguna relevancia, pero yo les voy a explicar a ustedes por qué es la relevancia. Esto no solamente nos afecta a los que trabajamos con fauna silvestre, sino también a ciudadanos muy corriente. Entonces quiero contextualizarlos al principio de dónde viene toda esa reflexión y luego vamos a hacer unas anotaciones, unas observaciones, unas reflexiones al respecto de la situación, porque yo entiendo que aquí muchos, el único veterinario que conozco acá es él. Entonces, que por eso pues, no van voy a tratar de contextualizar esto en un lenguaje para que todos lo podamos entender. Entonces, bueno, inicialmente, como les digo, como presentaron ahorita, yo trabajo con la Universidad del Tolima, también pertenezco a la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y actualmente también estoy asociado con la Sociedad Colombiana de Biología. En estas avatares académicos surgen una cantidad de inquietudes que a veces es importante empezar a cuestionar. Esos cuestionamientos surgen desde cuando uno comienza a entender que Colombia es un país megadiverso y que tiene una biodiversidad tan grande. Ustedes se dan cuenta, acá esto es un mapa que descargué de alguna parte de internet, donde se dan cuenta que tenemos 2 océanos, tenemos una cuenca geográfica en esta zona que surge más o menos de esta zona que cubre casi todo el país, y aparte de cada una de esas bioregiones hay una serie de diversidades y de particularidades biodiversas. Para decirles así facilito, hay barreras naturales como por ejemplo la cordillera oriental que separa, inclusive es una barrera que separa especies del altiplano, de la Orinoquía y la Amazonía hacia la parte occidental del país. Hay especies que esa es la barrera natural. Por ejemplo, hay una especie que nosotros acá le decimos talla X, allá también le dicen talla X, pero son 2 especies diferentes, ¿cierto? Son de los neobótropos, unos asper, la otra satros. Bueno, tenemos el cuento de las ballenas que surgen acá con una migración. Acuérdese también que Colombia es el país de las aves, somos el país con el conteo más grande de aves del mundo, con casi 2000 especies de aves. Entonces, entonces le están diciendo
diciendo que con base en esto, yo coloco acá que las dinámicas agropecuarias y la parte de la biodiversidad nos hacen muy vulnerables a zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que puede ser transmitida de los humanos al hombre y al contrario. Entonces tenemos muchas, leptospirosis, rabia, brucelosis, tuberculosis, muchas parasitosis, pueden ser. Y cuando se dice que son emergentes es porque antes no se han presentado. Entonces son nuevas. Cuando son reemergentes que se han controlado y luego vuelven a aparecer. Se dice que más o menos el 60% de las enfermedades humanas vienen de los animales. Entonces nos damos cuenta de la importancia que es empezar a mirar en el tema sanitario, el tema de los animales. Yo creo que aquí la mayoría tienen mascotas en su casa, un gato, un perro, bueno, otros animales no deberían tenerlo, algunos tienen otros animales. Esos animalitos es responsabilidad del usuario, o sea, del tutor de ese animal, del responsable por ese animal, de responder porque esté sano. Así como ustedes tienen un carro y perdónenme la comparación como tan raro, pero tienen un carro y mantienen que el carrito esté pendiente en el mecánico, que no les suene nada, que tal cosa. Así mismo, cuando uno tiene un animalito, tiene que ver medicamentos del veterinario, sus vacunas, su vermifugación periódica, etc. Entonces, eso para prevenir problemas de salud. También hay que tener en cuenta, y esto ya hablando del manejo de la fauna silvestre, quiero hacer una pequeña, no sé si ustedes vieron este miquito de acá, este es el cebue pigmea. Es el primate más pequeño que tenemos en el mundo y es habitante de la Amazonía colombiana. Entonces, se me conoce un poquito así grande, donde está el relito. Bueno, yo les decía, hablando ya de este cuento, cuando nosotros sabemos que el Estado, el gobierno, con el gobierno que tiene el Estado y las políticas que propone el Estado también con el gobierno, están manejando unas entes gubernamentales que dependen del gobierno, obviamente, para proteger y cuidar el hábitat y la fauna silvestre. ¿Eso qué nos puede ayudar a determinar? Resulta que esto tiene que ver porque muchas veces la academia, la sociedad civil, las ONGs, las reservas de la sociedad civil, las comunidades, etc. Y también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el SINAP, dependen del esfuerzo que tienen esas organizaciones para cuidarlos. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que las comunidades humanas tienen varios tipos de usos de la fauna. Cuando hablamos de usos de la fauna, perdónenme, me devuelvo un poquitico, estamos refiriendo también al tema del manejo. Cuando hablamos de manejo, es la aplicación del conocimiento que tiene la ciencia y que tienen las comunidades para el aprovechamiento y administración de las poblaciones de animales silvestres, incluida la cacería, ¿cierto? Y de sus hábitats. Entonces acá estamos cumpliendo con eso, ¿cierto? Entonces, cuando los humanos empiezan a hacer manejo de fauna, miramos que hay unos usos tradicionales de la fauna. Entonces yo me meto ahí, por ejemplo, con el tema de la cosmogonía y la espiritualidad. Hay animales que tienen abuelos, que sirven para la medicina tradicional, que también sirven de pronto para la seguridad alimentaria, porque hay zonas donde no crían gallinas ni vacas, sino que los cazan, porque pues no hay donde criar esos animales. Se hacen con algunos elementos de sus cuerpos, hacen artesanías, y también se habla, esto que estamos hablando, se habla del conocimiento zoológico tradicional. También damos cuenta de que los animales también hacen parte de las agrocadenas, estamos hablando de zoología, pesca artesanal, turismo, etc. Y esto constituye un elemento muy importante que más adelante van a formar lo que llamamos los servicios ecosistémicos, que son los servicios que el ecosistema provee a la humanidad por medio de servicios intangibles o intangibles que pueden ser, por ejemplo, pieles, carne, esparcimiento, bueno, etc. Aquí es donde me gusta también hablar, cuando nosotros hablamos de fauna silvestre, cómo el manejo de la fauna silvestre puede ser importante. Nos damos cuenta de que el manejo de la vida silvestre contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo acá les traté de nombrar los que cumplen, el 1, el 2, el 5, el 8, el 10, el 2, el 3, el 15 y el 17, donde cada uno de ellos, según la FAO, tiene unos parámetros que se cumplen haciendo manejo de fauna silvestre. Entonces, por ejemplo, fin de la pobreza, hay muchas comunidades que viven del manejo de fauna silvestre, inclusive hay empresas grandes de eso. Hambre cero, la cacería de subsistencia, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsables, acción por el clima, ecosistema de ecosistemas terrestres y alianza para lograr objetivos. Todos esos temas se pueden lograr hablando de fauna silvestre. Entonces me parece a mí que es interesante a partir de eso.
Entonces, cuando yo comienzo a hablar acerca de qué es un veterinario de animales libres, a mí eso es un concepto que alguna vez hablando con algunos compañeros que trabajamos en lo mismo, nos pusimos a mirar que hay veterinarios de mascotas, hay veterinarios de caballos, hay veterinarios de vacas, hay veterinarios que trabajan en zoológico. ¿Y cómo se llaman los que no trabajan en zoológico? Que mantienen haciendo monitoreos, mantienen haciendo muestras de animales, mantienen haciendo necropsias en campo, haciendo educación ambiental. Esos son los veterinarios de animales libres. Entonces, básicamente acá es un profesional de la salud animal. Cuyo trabajo consiste en estudiar, analizar y comprender los entornos de los animales libres, ¿cierto? Entonces el veterinario de animales libres es una persona que conoce los ecosistemas, conoce las formas en cómo vive el animal en el ecosistema, conoce su comportamiento, conoce sus necesidades, sus dietas, sus principales enfermedades. Aparte de eso, también debe conocer acerca de lo social o cultural en los animales, porque muchas veces las comunidades nos dan mucha información muy valiosa acerca de los animales. Yo, por ejemplo, un médico tradicional, esto es en Coyhaique, este es un señor que es campesino, este es un agricultor, mis estudiantes haciendo recolecta de huellas, en trampas de huellas. Entonces, todas estas personas, aparte de eso, el clínico que está trabajando con animales en unas condiciones un poquito más avanzadas, y este ya no es el veterinario de animales libres, sino que trabaja en un consultorio como tal. Y bueno, acá no se ve muy clara esta foto, es una foto de una cámara trampa, que estamos haciendo un monitoreo de zorros, ¿cierto? Entonces ahí está eso. Siempre me gusta repetir esta frasecita: en entornos sanos, animales sanos y humanos sanos. ¿Cierto? Si ustedes se acuerdan de lo que hablaba el famoso aforismo de One Health, que habla de salud humana, salud ambiental y salud animal, que es una triada que se maneja como. Entonces yo la paso a esto: entornos sanos, animales sanos y humanos sanos. Yo creo que la ciencia hoy en día tiene que tener en cuenta todos esos aspectos para determinar problemas parasitarios, infecciosos, zoonóticos, bueno, otra cantidad de factores que tienen que ver con esto. Yo les voy a mostrar un caso. Es un caso, pues, que no es bonito. Sí, ¿para qué les voy a decir la carrera? No es bonito, pero el caso es que este fue el caso de un zorro. Este es el famoso zorro cangrejero. Perdónenme, es que acá no se ve muy bien la foto. La foto son de una colega que se llama Laura López Atuesta. Ella es veterinaria de un zoológico, ¿cierto? Ella muy amablemente me cedió las fotos, ya en videos, donde las fotos muestran un zorro, una hembra, que se enredó en una cerca perimetral y por el estrés de soltarse se fracturó con una fractura abierta en el miembro anterior derecho, ¿cierto? Una fractura. Entonces, aquí ya ustedes ven el animalito sedado completamente, ya le hicieron la reducción de la fractura. Acá hay una amputación del miembro, con una herida bastante seria. Acá se alcanza a ver borrosito. Aquí se nota la fractura abierta como tal. Cuando la médica hizo la resolución de la fractura, al animal mismo se quitó los vendajes, entonces le tocó ahí se amputar. Le dimos estrés del animal, un animal que nunca en su vida ha estado sedado ni contenido de ninguna forma. Pues el estrés fue muy alto. Entonces el caso fue que prácticamente se automutiló, se quitó el pedazo de pati que quedó terminal, se la quitaron. Entonces esta mujer, cuando yo veo eso, dice: no, ya qué hacemos con ese animalito, no, pues liberémoslo, necesito que lo recogemos, que ya con. Dice: no, eso se va a morir. Dice: no, esta mujer más triste, tal cosa. Eso sucedió hace años, como año y medio. Hace como un mes tuvimos una experiencia muy bonita. Yo creo que este pasa de verdadero. Fíjense lo que hace este animalito y fíjense, miren, ahí está, esta es la amputada. Y vieron expresando un comportamiento muy normal para su especie, y aparte se nota que es la que manda la manada. ¿Sí? Entonces ustedes vieron, ver la vuelta que le dio mi cara. Si ustedes se fijan, esta nenita está ejerciendo su comportamiento. Mire, cuando al macho, este es un macho que está al lado. Dice: no, si te da acá, ¿qué mando yo? Entonces, mire, es un animal que después de que lo haga comer, ya que prácticamente está ya en la renala, y pues esta mujer lo liberó, pues porque se muera en el monte por lo menos. Y allá miren el papel que está haciendo ahorita, está haciendo todo su comportamiento normal para su especie, es dominante de ese grupo porque es una familia que le hicimos seguimiento harto, es una familia como de unos 8 o 9 animales más o menos. Es que se los conoce, ¿cierto? Sí, entonces es un grupo grande de zorros, pero no habían visto la amputada. Entonces, y eso fue hace más de año y medio. Entonces, no dice,
qué barraquera, que esas cosas se ven en el campo. Entonces a veces este trabajo que hacemos con esos animales da fruto. Muchas veces cuando se van a liberar los animales dicen, ay no, pobrecito, no puede sostenerse en las selvas y en una patita. Entonces es una cosa muy bonita. Bueno, hablando de eso también quiero comentarles que nosotros los humanos usamos los elementos de la naturaleza para muchas cosas, como alimento, compañía o como elemento simbólico, y los animales no son la excepción para esto. Entonces a mí me gusta hablar, por ejemplo, que las relaciones humano-animal puede ser usado desde dos puntos de vista: desde el punto de vista utilitario, donde se usa como mascota, como animal de trabajo, como alimento, como entretenimiento, y de manera antropológica, donde se usa como pagamento, como parte de la cosmogonía o creencias de las comunidades, en la cultura, en la medicina, por ejemplo. Yo creo que aquí todos hemos hecho uso de cualquiera de las dos, ¿cierto? Ya les explico de qué forma. Y entonces aquí nosotros empezamos a hablar del impacto de los animales domésticos en zonas protegidas, acerca de su impacto ambiental, impacto social y impacto cultural. ¿Por qué les hablo de que esta partecita la hemos usado también tanto como esto? Yo creo que aquí todos en la vida alguna vez hemos hecho alguna referencia a la cosmogonía o a los mitos por un animal, así digan que no. Por ejemplo, cuando están en la casa y ven una mariposa negra, ¡ay, va a llegar una visita! Dicen muchos. Cuando escuchan el canto del tres pies, ¿conocen el que es el tres pies? La gente dice, ¡ay, una tragedia! ¿Cierto? Porque son animales que son agoreros, ¿no? Ese tipo de cosas. O por ejemplo, los agoreros verdaderos son los que llaman las cosas del clima. Por ejemplo, escuchan al pajarito, es que va a llover. Por ejemplo, la chiracoa. Sí, no sé si la han escuchado alguna vez. Esa cuando cantan aguas arriba es porque va creciendo, por ejemplo. Entonces, pues un culebrero que cuando canta el guapo es porque sabe que va a haber lluvias, bueno, etc. Entonces, eso también son aforismos que uno hace acá, inclusive relacionándolos con temas culturales, con temas cosmogónicos. Miremos, por ejemplo, cómo las serpientes en algunas comunidades son vistas como algo malo, como algo negativo, mientras que muchas comunidades, por ejemplo, comunidades amazónicas, son vistas como el mito de origen de muchas de ellas, como unas deidades. Inclusive los Pijao tenían una serpiente que era la serpiente Locopo, que era su diosa, la diosa del tiempo, bueno, etc. Entonces aquí hay que mirar también estas relaciones humano-animal, no solamente del utilitario, sino del antropológico también. Y entonces aquí me gusta meterme un poquito hacia el tema de los perros y los gatos. Cuando nosotros tenemos una relación de subordinación con la mascota, digo de subordinación porque uno es el alfa de la manada, ¿no? Entonces uno es quien debe responder por sus animales y por los daños que hagan, ¿cierto? Entonces así igual. Entonces me gusta hablar, por ejemplo, el hecho de que cada vez más se está contaminando gracias al consumo de alimentos para mascotas. Yo acá les coloco varios ejemplos. Por ejemplo, el consumo de carne por mascota genera más de 64 millones de toneladas de carbón, de CO2 en Estados Unidos. Dicen que si todos los animales mascota de Estados Unidos se juntaran en un solo país, formarían el quinto país con el consumo mundial de carne. Mira, 165 millones de mascotas. Sería el quinto país en el mundo con más consumo de carne. Yo acá conozco el qué pena que no se hayan clarito. Esta también dice que la industria de mascotas produce 136 millones de kilos de envases de alimentos. Si ustedes se han dado cuenta, los que tienen mascota, por ejemplo, en los gatos del churu, ese paquetico de papel metalizado o plastificado, no se recicla. No lo recicla. Bueno, se debería reciclar. Usted mete eso al reciclaje y los recicladores le echan la madre a uno. Sí, porque, ¿usted para qué me echa eso? Y uno se lo entrega lavadito, limpio y seco. Pues hago yo, pero no les gusta que les traiga unas cosas porque pues, es más fácil que ellos puedan comercializar un tipo de producto. Entonces también es falta cultura también dentro del sistema de reciclaje. Mucha gente no lava esos productos y obviamente quedan oliendo a pegar una cajita a la basura. Entonces al reciclador no le gusta coger eso porque es grande. Esa es una razón. Entonces eso también hace que todos esos productos plastificados y luminizados lleguen a los sitios donde hacen relleno sanitario. Y eso se pierde prácticamente ahí. Entonces, cuando se puede reciclar de otra forma, pero lo que yo les decía, la mayoría de los envases de alimentos para mascotas están hechos de materiales no reciclables o difíciles de reciclar. Entonces me pone a pensar, ¿sí o no? Por ejemplo, la bolsita de ringo, ¿qué la hacen? Muchos la reciclan, otros no. Y debería lavarse para reciclar. Muy poca gente lo hace.
Hablando de la predación que pueden tener los animales, los gatos y los perros, mira, acá hay un dato que dice que entre 3 y 12 millones de aves son asesinadas por gatos domésticos en áreas urbanas y suburbanas. Y los gatos matan entre 8 y 29 millones de fauna vertebrada en los Andes. Esto es un estudio que salió hace casi 3 años en Bogotá, donde comenzaron a analizar cuántos aves morían, bueno, de otros animales morían por los gatos, específicamente por los gatos en Bogotá. 12 millones de aves anualmente mueren en Bogotá por los gatos. Entonces, no, que el gatito me trajo un murciélago, que el gatito me trajo un pajarito, ay, tan lindo, me están los regalos. Muchos decimos eso alguna vez, ¿sí? Y es bonito porque el animalito lo está teniendo a uno como parte de su entorno, como parte de su manada, pero pues no fue tan bonito para el pájaro que posiblemente esté criando y sus crías se murieron ya después. ¿Cierto? Entonces aquí también hay que pensar. Mire, ese tema también se ha estudiado en otros países, donde en Brasil, donde se dice que 14 especies nativas de vertebrados terrestres pueden estar siendo depredados por gatos domésticos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros reconozcamos el papel que tienen los perros y los gatos en la depredación de fauna silvestre en un país tan diverso como el nuestro. Entonces aquí comienza la primera parte de la crítica y de la reflexión que yo voy a hacer. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, al páramo, vamos a pasear y otras cosas grandes, no se lleven al perro. ¿Para qué? Digo, ¿no? Yo les voy a explicar ahorita por qué. Entonces, hablando de otras cosas, ya la parte médica, pues yo voy a tratar de pasar rápido este cuento para que ustedes se den cuenta qué pasa acá. Desafortunadamente, la clínica a veces nos da como malas experiencias con respecto a estas enfermedades, porque, por ejemplo, les voy a pasar rápido varios reportes. Son reportes de enfermedades que no tenían por qué estar en fauna silvestre, pero la estamos encontrando en fauna. Cuando hablamos de distemper es el moquillo canino, ¿cierto? Hemos encontrado distemper en oso andino, hemos encontrado también en zorro, en cánidos colombianos, como se lo mostré ahorita. Bueno, acá hay otros zorros, acá el zorro colorado es el zorro pulpeos, que es del sur. En cánidos silvestres en Brasil, el Lycopodium seguré, que es otro cánido también andino también. Tengamos en cuenta que la mayoría de carnívoros son susceptibles al virus del moquillo. Yo les decía a mis estudiantes alguna vez, ustedes van a ser la primera generación de veterinarios que van a atender un caso de moquillo en gato doméstico, porque ya saltó la especie. Hay casos reportados de moquillo en gato doméstico. Al único gato que no le da moquillo es el gato doméstico. Al puma, al jaguar, al león, al tigre, le da moquillo. Al oso de anteojos, al mapache, bueno, muchos otros animales le dan moquillo. Y otras enfermedades, pensemos en el parvovirus, por ejemplo, que le da también a los mapaches, a los bueno, etcétera, a los animales. Y hablemos de las parasitosis. Sí, hablemos también de las parasitosis, porque muchos de esos animales pueden ser receptores, pero también pueden ser portadores presentar la enfermedad en algunas de ellas. Entonces también pensemos que también las poblaciones, cuando sufren bajas inmunológicas, porque de pronto hay estrés en el ambiente, o mala dieta, o un estrés ambiental o alguna cosa, esas defensas se comienzan a bajar, porque ustedes saben el mecanismo de cortisol que hace que las defensas se bajen. Y entonces al bajarse las defensas, pues llegan estos virus y aprovechan y hacen la presencia como tal, virus, parásitos, bueno, una cantidad de cosas. Y se acuerdan que yo les dije hace un rato que la mayoría, el 60% de las enfermedades humanas provienen de los animales. Estas son miren qué cosa. Mira, el barrio duro. Yo les voy a mostrar un video que es muy bonito. Este es un zorro con moquillo. Ahí un animal de esos puede sobrevivir, pero generalmente se sugiere la eutanasia. La eutanasia para los veterinarios es un acto médico. No es que vamos a matar al animal por matar. Aquí lo que pretendemos es seguir evitando el sufrimiento del animal. Pero es que ya no me gusta ver esa imagen. Entonces, la idea es que nosotros entendamos de que estas enfermedades pueden ser causadas por el perrito que llevamos alegremente al páramo, o por el perrito que fue con nosotros a la finca, ¿cierto? Entonces eso pasa acá. Bueno, para entender nosotros este tema de la fauna
la fauna silvestre y lo que estamos haciendo con ella, debemos entender primero cuál es el concepto que nos da la norma acerca de la fauna silvestre. Y resulta que el decreto 160878 dice que son aquellos animales que se encuentran en territorio nacional, pero que no han sido objeto de mejoramiento genético, investigación o algún tipo de cría de vaca regular, o que han regresado otra vez al medio silvestre. Esos son los animales de fauna silvestre. Acá excluyen a los peces y animales que cumplen su ciclo dentro del agua por considerarse recurso hidrobiológico, que ese es el único que le colocaron a la ley para poder hacer tráfico de peces fundamentales. Eso es otro cuento. Bueno, eso es lo que dice la norma acerca de la fauna silvestre. Y la fauna doméstica son aquellos animales, eso lo dice la ley 165/94, donde dice que son animales que han sido criados por animales para satisfacer las necesidades. Además, usted dice que tiene modificaciones genéticas para la tenencia del hombre. Entonces miremos, por ejemplo, que el perro doméstico de hoy en día es muy diferente al perro de hace 100 años. Por ejemplo, miren las razas puras, entre comillas, de perros y cómo los han modificado para la tenencia hoy en día. No más hablemos del bulldog. El bulldog hace 100 años era un perro muy diferente como es el bulldog hoy en día. Las perras bulldog hace 100 años pueden parir por sí mismas. Hoy en día toca hacer cesárea siempre. Entonces, pues mira, la cadera la estrecha, con toras muy anchos, y aparte de eso, mañatos para uno. Si usted quiere darle trabajo a un veterinario, regale un perrito de estos a alguien. Es cierto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los cuida a sus clientes. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué coloqué esta imagen acá? Ustedes ven lo que tiene este señor en la mano. ¿Cierto? Un armadillo. Pero es un armadillo chiquito. Yo lo coloqué en esta cara de meme porque pues, no me gusta exponer tanto la gente. Resulta que eso fue en una finca que supuestamente era un predio liberador de Puerto Rico. Y entonces cuando hace una finca, bueno, la familia es más rica de acá y ustedes saben a qué familia me refiero. Entonces este señor trabajaba en la finca, pero pues en esa finca a veces no encontró por parte de sus pues, terminó sus labores del señor. Ellos son personas que viven en cerquita donde este señor vive en la Hacienda de la Miel, que es la persona que usted viene acá. Y ese señor vivía ahí y se iba a trabajar todos los días a la finca, ¿cierto? El señor es costeño. Entonces iba a trabajar a la finca y a veces se quedaba, se colocaba su uniforme zapote con rayas reflectivas, cogía la escopeta, 2 perros y se iba a cazar. Entonces cuando regresó, yo le digo, oiga, ¿y usted por qué se va a cazar muchos allá? No, es que está y tal cosa, sale el cuento. Porque pues uno cuando hace trabajo en comunidades uno no puede criticar esas cosas. Queda mal. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué usa su uniforme naranja tan llamativo? Dice, no, es que adentro del bosque hay otra gente cazando, no quiero que me peguen un tiro. O sea, ya era una costumbre. Entonces, aparte de eso, este animal tiene una talla mínima. Ese animal tendrá por lo menos unos 3-4 meses de vida nomás. O sea, es una cría, es un chiquitín. Pero bueno, ya son cosas que uno a veces es como difícil luchar contra ese tipo de consideraciones. Una pregunta que me hacen seguido, ¿a quién pertenece la fauna silvestre? Entonces resulta que hay un decreto que es el 1077 del 2015, dice la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies desafiadas. Entonces, al Estado es a quien le corresponde la administración de los animales de la fauna. Usted no puede tener un loro en su casa porque es un delito ambiental, porque es de la nación. Entonces aquí yo me meto con la tenencia legal o ilegal. Resulta que cuando usted quiere denunciar a alguien por tenencia ilegal de fauna, usted puede empezar a mirar el código de policía o la ley 1333. Yo le sugiero que se meta con la 1333 porque esta da tributos a la fiscalía para que el código penal le aplique esto a las personas. Con el código de policía solamente es una multa. Ya, ¿cierto? Entonces hay que conocer la norma también para ese tipo de cosas. Bueno, y pues ya empezando ya esta parte como de, ¿cómo le digo yo? Ya empezando como la parte fea de la profesión, a veces uno como mirando qué debe hacer, qué no debe hacer como tal. Surge una cantidad de temas importantes, por ejemplo hablando del estatus moral. Cuando yo me pongo a pensar acerca del estatus moral de los animales, tenemos que pensar como los animales como seres sintientes. Resulta que hay varias corrientes en la ética. Cuando uno habla de biocentrismo, ecocentrismo, bueno, todas esas cantidades de centrismo que existen son tendencias. Los animales como seres sintientes surgen desde el biocentrismo, ¿cierto? Pero igual es una
Es una doctrina muy interesante porque se aleja de ese pensamiento cartesiano que propuso el mecanicismo René Descartes, donde de una u otra forma decía que los animales eran cosas que se movían, ¿cierto? Entonces acuérdense que en el Código Civil colombiano hay una partecita donde decían que los animales son cosas que se mueven o semovientes, que se mueven por sí mismos y que tal cosa. Bueno, en la ley 1774 de 2016, que es el Estatuto de Protección Animal nuevo que salió ahorita hace poco, se deroga ese pedacito y se dice, se le atribuye a los animales características de animales sintientes y se da unos parámetros para empezar a hablar de bienestar animal ahí. Entonces ya se atribuye eso. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya se empezó a evolucionar el concepto de semoviente, que se hablaba del mecanicismo cartesiano. Cuando hablo de cartesiano, me refiero a René Descartes, que hablaba de ese cuento. Él decía que los animales simplemente eran objetos que tenían una fuerza vital que los hacía moverse, pero no tenían ánima o alma. Eso es lo que decía él. Entonces también surge el concepto de la evolución moral. Hay una doctrina que también habla que existe la apatía moral, que ocurre cuando las personas no tienen consideraciones acerca del origen moral de las cosas. Por ejemplo, esa finca es mía, pues tumbe bosque, que eso hay harto, por ejemplo, ¿cierto? No me importa que eso me va a morir viejo, que eso va a quedar para los que vienen atrás, pero otros se preocupen. Esa es la apatía moral. La simpatía es cuando ya nos comenzamos a interesar por esas cosas, pero igual tenemos como, bueno, sí, hagámosle mientras tanto para corregir el error. Un ejemplo de eso fue, por ejemplo, la Revolución Verde. No sé si han hablado acerca de la Revolución Verde, que es una tendencia que en los años 60 promovieron para repoblar, para supuestamente quitar el hambre de las poblaciones asiáticas, pero lo que hicieron fue incrementar el problema. ¿De qué forma? Cuidando el ecosistema, pero de todas maneras usándolo en detrimento de sí mismo. O sea, no era tan extractivo como el anterior, pero todavía seguía siendo extractivo, ¿cierto? Y ya la última etapa, que es de la empatía moral, desde la apatía hacia la empatía. La empatía ya se refiere a que las personas están cuidando el ecosistema pensando en la sostenibilidad. Es lo que estamos haciendo ahorita, acá en este momento. Estamos reflexionando acerca de una cantidad de situaciones que pasan en el planeta. Y eso también nos pone a pensar más adelante qué podemos hacer como especie. Y estamos mirando. También hay que pensar que cuando se habla de la conciencia animal, y a mí me gusta mucho hacer meter como el dedo en la llaga en este tema, porque algunas personas me dicen, ay, es que el perrito te falta sin hablar, ¿cierto? Sí, me dicen, ay, es que el perrito, sí, pues, lo que pasa es que los animales de mascotas son muy empáticos con sus cuidadores, entonces a veces imitan, y creo que acá muchos psicólogos saben que eso pasa, ¿cierto? Pero en realidad entendamos de que los animales pueden tener una conciencia de acuerdo con su grado de inteligencia que puedan tener innato. Yo no estoy diciendo que un animal de pronto pueda pensar. Lo que pasa es que sí piensa, pero sus procesos racionales o cognitivos son limitados. Es más, se ha demostrado de que los perros viejos sueñan y tienen pensamientos complejos, mientras que un perro más joven no lo puede hacer. ¿Cierto? Entonces uno pone a pensar de decir, ay, es que el perro es obediente porque es inteligente porque obedece. Alguien que obedece no es que sea inteligente, y creo que se ha demostrado mucho. Entonces simplemente puede ser un condicionamiento, algún tipo de cosa. Entonces, cuando se habla de la conciencia animal, a mí me gusta devolverme con el tema del proyecto Gran Simio, no sé si lo han escuchado, es un proyecto europeo donde pretenden darle categoría de personas a primates superiores, como gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes, ¿cierto? El proyecto Gran Simio existe y es un proyecto que en Europa lo están tratando de promover mucho, pues por cuestiones morales más que todo, ¿no? Entonces uno pone a mirar hasta dónde llega la cognición de los animales. Resulta que había un señor que no recuerdo, era Fran de Waal, que comenzaba a decir que para que existiera esa conciencia o autoconciencia de los animales tendría que pasar tres cosas. Primero, que el animal pensara retrospectiva, o sea, que recordara sucesos del pasado. Segundo, que piense en prospectiva, o sea, piense en el futuro. Y que piense en el momento presente, perspectiva. Bueno, son los tres momentos, el pasado, presente y el futuro. Y él tiene que pensar en los tres momentos como pensamos los humanos. Nosotros recordamos cosas y actuamos de acuerdo con esos recuerdos. Y también podemos actuar con base a lo que esperamos que suceda, ¿cierto?
Y lo mismo, si nosotros estamos en un momento, yo puedo analizar la situación de lo que está sucediendo. Eso, según este señor, son las categorías de un primate superior, de una persona. Entonces, los animales que cumplan con esas características podríamos entender de que tienen un nivel de cognición más alto. Por ejemplo, se dice que los delfines pueden llegar a tener eso, ¿cierto? Y algunos cetáceos superiores, como las ballenas, por ejemplo. Pero pues eso es poco demostrado. Me falta mucho investigar sobre ese tema de la conciencia animal, que muchas veces tiende a ser un tema muy filosófico. Lo mismo sobre la moral. Este autor que yo les comenté, el Brand de Waal, él proponía la moral de los animales en estos tres pilares: en el pilar de la empatía, la compasión y la reciprocidad. En eso se basaría la moral de los animales. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, busquen los escritos de este señor Brand de Waal, que es el primatólogo, creo que él era de Países Bajos, creo. Y era un señor que hablaba mucho, murió hace poco, y es un señor que habló mucho de la moral de los animales. Entonces me pareció muy interesante, porque él, siendo ateo, hablaba de moral, y sobre todo los animales. Me parece una construcción de pensamiento muy interesante. Aparte de eso, también hoy en día está muy fuerte el tema de la etnozoología. La etnozoología es como las personas, es el estudio de cómo las personas se relacionan con los animales. Eso es la etnozoología, básicamente. Entonces, eso que le estaba yo contando de las costumbres que tienen las comunidades con un animal, eso es etnozoología. De yo contarle a los demás, por ejemplo, cómo preparan el sancocho de gallina en tal región, eso es etnozoología, eso es etnogastronomía también, obviamente. Bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces aquí es donde tenemos que mirar las relaciones culturales de los animales con el humano. Entonces yo le coloqué ahorita varios ejemplos que pueden ser acá. También hay que pensar en que hoy en día el tema del bienestar animal está muy fuerte. Cuando vayan a revisar el tema del bienestar animal, les sugiero que lo miren desde los 5 dominios, no desde las 5 libertades, ¿cierto? Los 5 dominios le da a entender mucho más fácil el bienestar animal, porque las 5 libertades se sesgan a algo que tiene que existir, que puede no existir, pero también puede pasar. Entonces luego se habla cuando libertad de hambre y sed, libertad de comodidad, bueno, etc. Y esas 5 tienen que cumplirse para que sea el bienestar. Con los dominios se explica simplemente qué hace falta para corregir, ¿cierto? El antropomorfismo también tiene que ver con esto. ¿Por qué es tan importante ese tema del antropomorfismo o la humanización de los animales? Resulta que todos nosotros acá, yo estoy seguro que también es un tema de psicología, hemos antropomorfizado algo: el carro, la bicicleta, no sé, hasta la mascota, ¿cierto? ¿Quién de ustedes no le ha hecho vocecitas al gato? Dilo papito, dilo pacayo. Eso es antropomorfizarlo. Todo lo hemos hecho, ¿cierto? Pues más cuando uno abusa de eso ya estamos cometiendo un error, ¿cierto? Inclusive yo conozco gente que hasta hace eso con el carro se va, voy perrito, hermano, nos van a quedar mal acá, ¿sí o no? Sí, dice, no se me porte mal, hermano, que ayer le eché extra niño al tanque, ¿no? Entonces sí, a todos lo hemos hecho, pero entonces cuando lo hacemos de manera empática con los animales, el animal pierde como su categoría de animal frente a nosotros. Nosotros no es que nos consideremos como un animal superior, simplemente tenemos un rango de evolución diferente, y muchas veces los animales dependen de nosotros, de nuestros actos para sobrevivir en el planeta. Entonces aquí es donde, si nosotros antropomorfizamos un animal, le estamos quitando esa biología que de una u otra forma es importante para ellos. Estoy hablando de animales domésticos, pero también hablemos de otro tipo de animales. Y cuando hablamos de utilitarismo y animalidad, estoy hablando de cómo usamos los animales y cómo los animales pueden ser útiles para nosotros. Entonces, yo creería que si ustedes se dan cuenta, el mundo moderno depende mucho de los animales. Así hayan veganos, vegetarianos y todo el cuento. El vegetarianismo y el veganismo es una opción cultural, no biológica, ustedes lo saben. El animal humano es un animal que es omnívoro por naturaleza y necesitó comer carne para poder evolucionar su cerebro y poder crecer. Esa historia me gusta mucho como la cuenta un autor que se llama Yuval Harari Harari, de Animales a Dioses, esa historia, los 2 primeros capítulos, la cuenta bacanísima. Entonces, ¿por qué el hombre empezó a cazar? ¿Y cómo empezó a comerse otros animales? Y yo, está como chévere, le cogió el fuego, fue mejor todavía. Esa historia la cuenta muy chévere en esos 2 o 3 primeros capítulos, cuenta esa historia. Yo les sugiero que si les gusta entender ese tema mejor, vean eso. Aquí vamos a entender de que el animal humano
empezó a crear cultura también por los animales, ¿cierto? Al aprender a hacer cultura porque empezó a admirarlos, a copiar sus cosas también y empezó inclusive a elogiar algunas características de ellos. Ya empezó a hacer cultura gracias a los animales. Entonces para mí eso fue muy valioso también reconocerlo. Cuando yo hablo antropomorfismo y mascotismo, el lado negativo de la relación humano-animal, hay varias cosas que yo quiero pues como tratar de recordar acá. Yo les había hablado ahorita que es el antropomorfismo, que es cuando se le otorgan características humanas a los animales o a cualquier cosa que no sea humana, ¿cierto? Y eso también hace que muchas veces nosotros estemos promoviendo algunas serie de derechos o deberes a los animales. Por ejemplo, la Corte Constitucional hace poco, hace como un año largo, sacó una sentencia cuando declaraba a la familia multiespecie, ¿cierto? Donde la mascota hacía parte de la familia, y eso sucedió por el caso de una pareja que se separó y entonces estaba en custodia del perrito. ¿Sí? Y eso pasa. Si uno dice que no pasa, pero sí pasa. Sí pasa. Entonces ahí pues obviamente se le dieron los atributos al animal basándose en esa sentencia. Obviamente para mí eso es un tema antropomórfico que se hubiera podido arreglar de otra forma. También hay que entender que la mascota también tiene una categoría también diferente. Nosotros decimos que una mascota es un animal doméstico que se conserva con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del cuidador y que no es usado como animal de trabajo o como alimento en la mayoría de los casos. Digo, o como alimento porque yo estoy seguro que aquí a más de uno le pasó una historia cuando eran niños. ¿Ustedes se acuerdan de los pollitos de colores? Entonces terminaron los pollitos. Y el niño cuidando su pollito y cuando estaba ya grandulón, ya estaba, eran unos pollos blancos que eran grandulones. Cuando un día Pepe, ¿qué pasó con Pepe? No, que no tenía sancocho. Sí. Eso pasa, yo creo que fue muchos de los traumas infantiles de muchos de nosotros. Entonces, esa es una mascota, pero pues que luego se volvió alimento. Pero generalmente eso no sucede, ¿cierto? Generalmente eso no sucede, pues, estamos en esa cultura. Se dice que el 40 al 67% de la familia son mascotas. ¿Cómo está? Y el mascotismo, perdón que me devuelva, y el mascotismo es la acción de tener animales de fauna silvestre como mascota. Entonces, ahí también hay un error grandísimo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las personas que tienen animales de fauna como mascota generalmente se enferman, tienen accidentes con los animales que los muerden, que los arruinan, que los protejan, y no las entregan a las corporaciones autónomas por miedo que se las quiten a pesar de tener un problema en sí. Un mico en la casa, por ejemplo, que puede hacer transmitir parásitos, otras enfermedades que nosotros al ser primates también compartimos con ellos. Si usted tiene un loro en su casa y no le hace revisión veterinaria periódica, el animal puede tener problemas que también se le puede transmitir a usted una citacosis, una coccidiosis, bueno, cualquier otra cosa que se le pueda pegar. Aparte de eso, un accidente que puede suceder. Entonces, yo acá les comento como estos casos de animales que están en vía de extinción. Estos son Oviposimus oedipus, que es el de pica esa de algodón. Esto es un aramacao, que es una guacamaya. Esto es un loro con una distosia, con una lora con un huevo retenido. Entonces, son casos que a veces pasan. Este lorito se pudo recuperar, pero pues la cuidadora de ese animal no quería llevarlo al médico porque pues estaba bajo la ilegalidad. Entonces yo sé que usted no quiere. Bueno, ya para ir terminando esta parte, como para hacer estas reflexiones un poquito más, voy a tratar de saltar un poquito más rápido de este tipo de cosas. Donde primero hablamos de la evolución social y cultural de la relación con las mascotas. Acuérdense que el concepto mascota viene de un término francés que significa amuleto, ¿cierto? Algo así, o cosa pequeña para tener encima. Entonces era un amuleto. Entonces antes era visto como un adorno, pero más adelante tuvo otra connotación. Hoy en día tiene una connotación diferente. Aquí esto puede pasar de que haya una ambiguación de las relaciones humanas porque las personas cada vez más se relacionan menos entre ellas y más con sus mascotas. Yo creo que es un tema interesante para los psicólogos que van a ver por ahí, chévere, porque es interesante verificar hasta dónde puede llegar a despersonalizarse las personas por andar con sus animales o inclusive antropomorfizar tanto sus mascotas que ya haya una ambiguación en las relaciones humanas, donde prime más el bienestar de la mascota que el de su familia. Digo, ¿qué puede pasar? Otro es el tema de las razas de diseño. Yo les hablaba, ustedes creo que lo han visto,
el caso de una raza de bulldog francés albino y crespo que sacaron hace poco. ¿Conocen el bulldog francés? Imagínense un animal de esos albino y crespo. Me dice, oh, está bonito, búsquese, vas a ver, bueno, internet. Y es bonito el igual, pero imagínense el veterinario está ahí. Porque eso es un trabajito chévere, o sea, es un mundo de problemas. Aparte de eso, los animales albinos tienen una cantidad de problemas por su poca resistencia a la luz como tal. Aparte de eso, el bulldog braquicefálico, o sea, ñato, cantidad de problemas respiratorios y orales con los dientes, generalmente no cumplen con la fórmula dentaria. Aparte de eso, problemas respiratorios, digestivos, de reproducción también, articulares, porque es una raza muy propensa a los tumores. Entonces uno dice, pues tiene un problema una persona. Y ustedes ven el chantoncito y ya está bonito. Sí, pero uno dice, le nace ese tipo de cosas. Entonces es una raza de diseño. Las percepciones erróneas de la naturaleza. Yo estaba hablando aquel día con una señora de Magdalena que me estaba ofreciendo un hipopótamo $1 millón. Una cría de hipopótamo, ¿sí? Yo dije, esta señora está mal. Está mal porque, pues, o sea, ay, no, ellos son tan lindos, ellos no hacen nada. Ustedes saben que el hipopótamo es el animal que más gente mata en África. Y acá es el único país del mundo donde esos manes no han hecho cagadas. Entonces le dicen uno, esta es la cosa. El síndrome de Bambi, yo me refiero, ustedes lo buscan en los textos, y se refiere a esa particularidad de algunas personas. ¿Ustedes se acuerdan de la película Bambi? Que Bambi odia a los humanos porque quemaron el bosque donde estaba con su mamá. Síndrome de Bambi es algo parecido, donde las personas odian a los humanos porque, pues, con la relación que tienen con los animales del bosque. Entonces es un animalismo enfermizo, podría decir que es de otra forma. Los animalistas no son malos, pero cuando se les raya la cabecita con otras cosas ya se vuelven malignos. Entonces este síndrome de Bambi ya es una radicalización de esa percepción, ¿cierto? De todo lo que no sea natural, todo lo que afecta al medio ambiente es malo y lo satanizan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un carro, un tractor, ya lo satanizan de una forma. Bueno, hablamos de expresiones antiespecialistas, mala educación ambiental, creación de relaciones irreales, afectaciones naturales al impacto sanitario. Yo creo que ustedes se dan cuenta de la foto, es curiosa. ¿Ustedes ven el loro que está haciendo? No debería estar comiendo esto. Ay. Canibalismo. No debería estar haciendo eso. Esa no es la dieta de un animal de eso, ¿cierto? Pero pues ese fue el loro de una finca. Ese día estaban comiendo sancocho, estábamos comiendo sancocho. Y el animalito bajó por unas horas. Ahí tiene su proteína. Sí, pero debería pasar. Bueno, voy a colocar otro ejemplo también de lo que sucede. Yo creo que ya van a ir terminando. Esta foto, yo creo que ustedes la conocen. Eso es en el Parque Nacional Natural de los Nevados, Sarria de Murillo, ¿cierto? Esa es una laguna muy famosa allá. Y ustedes saben que es una de las carreteras más lindas del mundo. La catalogamos como la del país, sino de las más lindas del mundo. Es una carretera estrechita, pero con una riqueza de diversidad y de paisaje increíble. ¿Qué pasa en esta zona? Resulta que esta vía atraviesa un páramo, que es una zona especial de protección y está dentro del Parque Nacional Natural de los Nevados. Se han presentado casos de abandono de perros y gatos que deambulan o son predados o forman colonias ferales. Sea el caso del turista que saca a sus perros a hacer sus necesidades. Lo digo porque, pues, he tenido amigos y compañeros que son guardaparques de allá y le cuentan a un chamorrito qué hacemos con los perros ferales. Entonces, bueno, ahorita les cuento qué pasó en otra zona diferente. Entonces, ¿qué hacen acá? Pues el señor que va en el carro se toma la foto y sale el perrito, aprovecha eso. Y al hacer eso, pues, ahí lleva también algunos vómites que pueden transmitir enfermedades a los animales del campo. Cuando hay animales en esa zona, hay zorros, hay mapache, hay coatí, hay muchos carnívoros, también hay osos anteojos. Los carnívoros son muy curiosos, llegan que siente otro carnívoro allá y lo primero que hacen es oler dónde dejó su rastro. En ese momento puede contaminarse con parásitos o con virus que tenga ese animal. Yo tengo un perro muy sano. Bueno, puede que usted lo haya vacunado y todo, pero puede ser portador de la enfermedad. Si está sano, pero ya llegó a llevar la enfermedad, ¿cierto? Entonces es, que vamos papá, dame 40 litros. No hagan eso, no hagan eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto fue lo que pasó. Aparte de eso, yo me acuerdo que hace poco, para que ustedes tengan la imagen, hace poco salió un video de un muchacho celebrando que estaba el perro persiguiendo unos patos en una laguna.
pero en una zona protegida también. Eso también puede pasar, haciendo que el ave haga un abandono de nidos. ¿Qué tal que es una ave migratoria que viene solamente a reproducirse acá y llega a Chandos y la saca del nido y se le come los pollitos? Entonces es posible que eso pase también. Bueno. Y obviamente ha aumentado el número de animales de otros taxones con enfermedades que no tienen presencia en silvestre en nosotros, gracias a ese tipo de exposiciones. Entonces yo les comentaba hace un rato de casos de moquite, casos de parvovirus, casos de toxoplasma, casos de tuberculosis, también se han visto, bueno, hay muchas otras enfermedades que se presentan, que antes no se presentaban con frecuencia y que están siendo promovidas por la mala tenencia de animales en estas zonas protegidas. Entonces, como les digo, es una de las vías más lindas de Colombia, pero desafortunadamente no se ha podido hacer mucho con eso. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar ese impacto? Primero, hay que hablar de decisiones asertivas basadas en la evidencia. Aquí es donde los veterinarios, junto con los biólogos, con los educadores, con los sociólogos, con el antropólogo, debe reunirse y establecer estrategias para hablar con las comunidades. Eso es parte del trabajo de los veterinarios de animales libres, coordinar la gestión de estas cosas. También tenemos que hablar de educación ambiental para los cuidadores y teneros de mascotas. Uno de los trabajos más difíciles que tiene un veterinario es educar. Decirle al cuidador, venga hermano, tenga cada tanto, hágalo un examen a su perrito para si tiene parásitos, la vacuna tiene que ser cada tanto, no lo saque sin correa, póngale bozal si es bravo. Ese tipo de cosas es difícil que la gente haga caso. Le dicen al niño pequeñito, el niño de 8 años, saque al perro a dar una vuelta, ¿cierto? Y el perro muy así de grande. Claro, ese muchachito no tiene control sobre un animal de eso, llega a suceder un ataque o alguna cosa y el niño está en riesgo. También hay. Entonces también hay que entender eso. Aparte de eso, la ley dice que nadie que sea menor de edad puede sacar al perro, porque ya está infringiendo la norma. Le pueden colocar un comparendo. Para usted sacar al perro tiene que ser mayor de edad y tiene que sacarlo siempre controlado. Entonces, esto es difícil, esa educación ambiental es difícil, pero se puede hacer. Estos programas de educación y bienestar animal se han dado y han sido beneficiosos en muchas partes. Resulta que cada vez más, como les decía yo, está la tendencia a tener animales como mascotas. La idea es que la gente tenga animales que puedan ser tenidos como mascota y bien tenidos. También los veterinarios y los médicos veterinarios y zootecnistas debemos educar en cuanto a la norma, en cuanto a los códigos que tienen que ver con la ética de los animales, qué podemos hacer y qué no. Por ejemplo, esta mañana hablando con un compañero del TRINADEP de Convescol, él me decía, el TRINADEP es el Tribunal Nacional de Ética Profesional para los Veterinarios, también con ellos se saca cosita. Entonces ellos, me contaba un profesor de allá, un doctor de allá, me decía, estábamos hablando de un caso, me decía, si usted tiene un usuario de servicios que se niegue a administrar el tratamiento que usted prescribió, usted lo puede mandar ante la fiscalía por abandono. Sí, entonces, cuando ustedes vayan del veterinario, pues para esos temas estuvieron más de 5 años para tenerle bien su mascota, crean, digo, ¿no? Entonces eso puede ser también una cuestión. Si usted no confía en el proceder de ese profesional, pues cambie de profesional, pero por favor cúmplale para que el animal se mejore. Esto también es importante, la ética. Programas de entrenamiento, técnicas quirúrgicas asertivas y humanitarias. Hoy en día, nosotros en la facultad nos enseñan lo básico en cirugía. De ahí para, si uno quiere aprender más, le toca capacitarse. Porque la medicina veterinaria no es solamente hacer cirugías. Yo hace muchos años que hago una cirugía. Y hay gente que es muy buena en eso. ¿Para qué tengo que hacer? Yo soy otra persona, lo mejor que yo. Obviamente si dice por otro lado. Entonces también hay que ver. Y la gente que lo hace muy bien. Entonces, ¿para qué tengo yo que hacer algo que no sé hacer? Entonces, por ejemplo, con respecto a las técnicas quirúrgicas asertivas humanitarias, hay una técnica que se está ahorita con los animales ferales que en Europa y Estados Unidos ha funcionado muy bien, pero yo le tengo reclamos acá en América tropical. Es usted captura el animal, lo esteriliza y lo libera en el sitio donde lo encontró. Estamos hablando de perros y gatos. En un país con tanta biodiversidad como este, no es viable. ¿Usted cuánto cree que un animal de estos castrados tenga vida útil en el mundo? Se le acorta mucho la vida útil, pues la vida útil. La longevidad del animal se
¿cierto? Porque un animal que está en condiciones de caza, cuidado con sus cuidadores, va a tener mucha más vida que cuando vive en vida libre. Cuando están en vida libre se les dice que se les recorta más o menos un 30 al 40% de su expectativa de vida. Entonces, pero de todas maneras va a vivir un animal que vive 15 años en una casa, que se le recorte el 30%, ¿cuánto da? Bueno, pongámosle que iba 10 años. En 10 años, ¿cuántos pajaritos recorta? ¿Cierto? Entonces, no es que le recorte mucho. Entonces, aquí hay que pensar también en que esas estrategias de captura, esterilización y liberación en un país tropical con tanta diversidad mundial, pues esa es mi opinión y mi percepción. Lo que podría buscarse más bien es mecanismos de adopción y tenencia responsable. Yo sé muy bien que eso también tiene mucho que ver con la personalidad de las personas, con la forma en que nos tratan los animales, pero también así es importante que tengamos en cuenta que hay que hacer como estos trabajos bien hechos. Hay que desestimular la mascotización, o sea, que las personas no tengan animales de fauna silvestre como mascotas, no el lorito, no el miquito. Problemas de adopción y rescate de animales vulnerables, articulación con autoridades y organizaciones locales. Yo creo que esto se está haciendo, pero hace falta mucho que la ciudadanía conozca qué estrategias están haciendo. Por ejemplo, el CAPA hace una función muy interesante, que están trabajando a veces a barrigazos porque no hay presupuesto, pero están haciendo un trabajo interesante. Hay organizaciones animalistas honestas que están haciendo un trabajo bueno, otras no tanto. Hay también gente muy comprometida con el bienestar de los animales, hay personas que de verdad tienen mucho que hacer por eso. Bueno, para conclusiones, ya para ir terminando, para no aburrirlos mucho, hay que entender las consecuencias de un asesoramiento integral al cuidador tutor de una mascota. Siempre van a haber personas que pueden tener mejor sus animales que otras. Un veterinario, un zootecnista, un MMZ, son personas que han estudiado más de 5 años de su vida para dedicarse a esto y saben un poquito más que muchas personas acerca de su salud o cosas de cerca de los animales. Entonces es la responsabilidad de las personas que más saben enseñarle a los que no saben, así no sea veterinario. Si usted es rescatista, si es animalista y tiene un conocimiento sensato y honesto, pues promovámoslo y difundámoslo de la mejor manera. Hay que reconocerlos como parte del ecosistema y respetar tu fuerte para otras especies. Recuerden que somos ciudadanos del mismo. Precisamente estamos hablando de biociudadanos. Si nosotros reconocemos nuestro papel en el planeta, vamos a tener ya un paso más adelante de nuestra evolución como raza. Hay enfermedades que no tenían presentación silvestre y hoy en día se han disparado por muchos factores. Recordémonos, primero la ampliación de la frontera agrícola, cada vez estamos yendo lugares de campo, cada vez más las personas están haciendo cacería, haciendo turismo, zonas protegidas, entonces también esto es importante. Conocer y reconocer los animales y a nosotros mismos como comités. Un comité, según la doctrina democrática, es algo que transporta una enfermedad, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hacer eso para muchas enfermedades que los animales pues, no están dispuestos a recibir. Es importante la transdisciplinaridad. Siempre he pensado que cuando nosotros trabajamos con otras personas que piensan diferente, nos rinde más. Siempre he pensado eso. Y aparte de eso, aprendemos. Entonces, qué rico trabajar con biólogos, con antropólogos, con sociólogos, sobre un tema de estos, porque de verdad se complementan mucho las posturas y aprendemos a dar un enfoque diferente a las realidades. Las realidades de cada quien pueden complementarse con una realidad grupal que puede ser beneficiosa para todos. Y la ética animal va más allá de tener un animal en buenas condiciones de vida, implica un cambio moral y conductual frente a la naturaleza. Esta última frase nos invita a tener unos cambios en nuestros procederes y nuestros actuales. Recordemos que la moral es discutible, mientras que la ética no. La moral es discutible en el sentido de que la moral depende de las costumbres y valores que tenga una comunidad, y estos valores y costumbres pueden cambiar, ¿cierto? Pueden mejorarse para ir más en sintonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Los valores ambientales que tenemos hoy en día son muy diferentes a los que teníamos hace 20 años, ¿cierto? Pero la ética siempre es igual. ¿Cierto? Siempre hay algo bueno y algo malo que nos. Bueno, yo les agradezco mucho por haberme invitado a esta charla. Cualquier cosa que ustedes me necesiten, acá tengo el correo electrónico y el WhatsApp. Si ustedes quieren profundizar en alguna cosa. Muchísimas gracias.
Profesor Chamorro, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Vamos a pasar entonces a